¿Qué tal amigos? Mi nombre es Limber Chumo y en esta ocasión les traigo el testimonio de un compañero y amigo personal. Y bueno, la idea es que a través de este testimonio podamos edificar la vida de aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales. Bueno, tenemos aquí con nosotros en esta ocasión a Fernando Fallos. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Fernando, dinos un poquito, háblanos un poco de ti. Bueno, pues yo, como decías, me llamo Fernando Fallos Vidal, soy de Valencia, tengo 31 años y, bueno, soy el tercero de 5 hermanos. Y nada, pues he nacido en Valencia, viví un tiempo fuera, pero ahora mismo ya resido aquí. Y bueno, como decías, soy compañero tuyo en la Facultad de Teología. Estamos ya en cuarto año. Exacto, Bueno, familia numerosa. exacto. Sí, bueno, para los tiempos que corren, ¿no? Sí, yo soy el tercero de 5 hermanos y además todos somos bastante seguidos. Nos llevamos 2 o 3 años a lo sumo entre cada uno de nosotros. Soy el tercero, el del medio. Mujeres. Hay 2 chicas en los extremos y 3 chicos en medio. Ah, pues bien resguardados que estáis. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Vienes de una familia creyente? Sí, la verdad es que en mi familia desde el principio la fe se ha vivido con mucha naturalidad. Mis dos padres son creyentes y por parte de, o sea, y la generación previa, mis abuelos, sobre todo por parte materna, también la fe juega un papel muy importante en sus vidas. ¿Tus raíces son valencianas? Sí, la verdad es que por los 4 costados son valencianas. Es verdad que por parte, bueno, así en familia relativamente lejana, tengo mucha familia en Madrid y en Cataluña también, pero vamos, sí. Mi abuela paterna, perdón, creo que tiene ascendencia madrileña también. Pero vamos, así a corto y medio plazo hemos nacido todos en Valencia. Mira, qué bien. Bueno, valenciano de pura cepa. Exacto. Eh, Cuando hablamos de fe, Fernando, esa fe de la que tú has hablado, que bueno, la has recibido en el seno del hogar, se te ha heredado. A veces algún crítico puede pensar, bueno, la gente cree por herencia, bueno, los padres le han transmitido esa fe y ya la persona pues ha decidido creer. ¿Eso es así en tu caso o hay también una experiencia personal y también una convicción, digamos, que tiene detrás una concepción, eh, vamos a decirlo así, lógica, racional, Fundamentada, sí. fundamentada? ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Bueno, en mi casa sí que, como te comentaba, la fe se ha mamado desde pequeño. Siempre se nos ha enseñado a amar a la iglesia y a ver a Dios como un padre desde muy pequeñitos. Y esto ya, pues eso, de generaciones atrás. Pero es verdad que a la vez juega un papel muy importante la libertad, ¿no? Y la experiencia personal que tiene cada uno. De hecho, pues no todos mis tíos son practicantes. Alguno de mis hermanos está más alejado también de la fe. Y por supuesto que sí, o sea, aunque en mi casa de una manera propositiva siempre se nos acercaba a Dios, a la fe y a la iglesia, es verdad que a su vez se nos ha dejado con libertad, especialmente a partir de la adolescencia, ¿no? Y en función de cada uno la experiencia que ha tenido de Jesucristo y de la iglesia, pues ha estado más o menos cerca, ¿no? O sea que sí, sí, las Esa dos cosas. experiencia de la que me hablas, ¿puedes hablarme un poco de esa experiencia personal ya? Ya no a través de esa influencia familiar, sino tú ubicas a lo mejor en una etapa de tu vida o un acontecimiento en concreto como el punto de partida ya no de una fe hereditaria, sino de una fe personal, de un encuentro personal con Cristo. ¿Qué me Sí, puedes decir? bueno, la verdad es que yo, como te decía, en la infancia ya recibí la semilla de la fe, ¿no? Y además tuve una infancia muy feliz, estuve durante muchos años muy contento en casa, teníamos una situación económica cómoda, se deseaba que estudiásemos, la música, en mi casa hemos estudiado todos música, entonces tuve una infancia muy feliz, pero es verdad que a partir de la adolescencia, sobre todo, será un momento en el que pues, uno empieza siempre a plantearse cosas, ¿no? Y empieza a no encajar bien la imagen de un Dios bueno, benevolente, con el sufrimiento de cada día y con el sufrimiento que ves también en los otros, ¿no? Entonces yo en aquel momento es verdad que me costaba mucho compatibilizar esto e hizo que me fuese alejando progresivamente de Dios y no tanto en las formas, pero sí en cuanto al fondo de la iglesia, ¿no?
sobre todo a partir de los 14, 15 años. Y yo creo que esto tuvo un momento así más culmen, ¿no? Los 18, ¿no? Yo empecé a estudiar la carrera y yo cada vez tenía más presente esto, ¿no? Yo no entiendo mi sufrimiento, no entiendo mi incapacidad para ser feliz, para relacionarme bien con los demás, para tener una vida plena, y además tampoco entiendo el sufrimiento de la gente que me rodea, y sin embargo se me está predicando constantemente que Dios es bueno, que es mi padre, que me quiere, etcétera, ¿no? Eh, entonces, llegado el último año de carrera, en el cual yo hice medicina, estás mucho tiempo de prácticas en el hospital. Entonces, esto se hacía como muy patente, ¿no? Pues la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, el sufrimiento en muchas formas, ¿no? Entonces yo hablé en aquel momento con... Llegó un momento en que yo vi que no podía seguir así, ¿no? Que yo era incapaz de afrontar la vida con esta especie de ruptura interior. Entonces hablé con mi padre, hablé también con hombres de fe, ¿no? Y fue la primera vez en mi vida en la que yo me sentí pues querido por Dios, rescatado por Dios, tal y como yo estaba, sin presentar unos credenciales, ¿no? Sin exponer toda una cartera de éxitos. Y yo creo que ese fue el momento más, o sea, luego han habido muchos más, ¿no? Pero la experiencia de saberme querido por Dios, tal y como yo era, sin tener que presentarme, pues eso, de una manera límpida, no de una manera exitosa, sino al contrario, pues con mis miserias, con mis debilidades, con mis frustraciones, fue para mí el inicio, ¿no? de mi vida de fe real, a pesar de que yo había estado bautizado, había tomado la comunión, etcétera. Mira qué bonito lo que acabas de decir, porque en esa experiencia auténtica ya de un encuentro con el Dios que no te exige un currículum intachable, empieza de alguna manera formando parte de una relación familiar, ¿no? Tiene como punto de partida también ese encuentro con la propia familia, los padres, que son los que de algún modo nos aman incondicionalmente y que en cierta forma también reflejan lo más próximo a ese amor de Dios, ¿no? Que es un amor incondicional. Y esa experiencia tuya de saber que hay un Dios que te ama, no por lo que eres en cuanto a éxitos alcanzados, sino en cuanto que eres imagen de Dios, que eres una persona que forma parte del programa y el plan de Dios, un programa eterno. Entonces, me llama la atención, Fernando, de lo que has hablado antes, ese sufrimiento. Eso, alguien que pueda estar viéndonos, bueno, podría pensar, pero ¿qué sufrimiento puede tener una persona que viene en el seno de un hogar creyente, que además con unas posibilidades económicas bien, que ha tenido una infancia feliz, que a priori pues tiene todos los elementos que una persona podría necesitar para tener una felicidad plena? Sin embargo, nada de eso logra llenar el corazón, la paz que tú en tu interior andabas buscando, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces la gente vive convencida, el que a lo mejor lo pasa mal o tiene una situación de muchas carencias económicas, ¿eh? Parece que piensa que esos elementos son los que te dan la felicidad y no es así. La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas que nos puede aportar este mundo, ¿no? Realmente la verdadera felicidad es bueno, yo en lugar de felicidad la verdad es que suelo hablar de gozo, porque en la Biblia encontramos el gozo que Dios nos da y ese gozo no está supeditado a las circunstancias que nos rodean, a digamos, los beneficios que nos pueden dar las cosas, sino a Dios y su amor. ¿Por qué? Porque al final lo que pasa dentro de nosotros, al final es lo que determina nuestra realidad en lo externo. Es decir, cuando tú dejas que sean las cosas externas las que determinen tu gozo, tu felicidad, estás de alguna manera perdido. Pero cuando es Dios el que habitando en tu ser digamos, te aporta ese gozo, podemos decir como el apóstol Pablo, más bien me gozo en mis debilidades, en las pruebas, tal, porque al fin y al cabo tenemos una esperanza que llena mucho más nuestra vida que lo que puede llenarnos las cosas de este mundo. Bien, has hablado también, Fernando, de un poco de lo que de tu actividad, digamos,
académica y de tu profesión. Eres médico de profesión. Sí. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso, de tu formación académica? Bueno, eso no. Bueno, una vez acabé bachillerato hice la carrera de medicina en la Universidad de Valencia. Eh, Después hice el MIR y una vez hecho el MIR me fui a Barcelona a hacer la especialidad de neurología en Barcelona capital y bueno, y una vez acabé neurología fue cuando ya decidí empezar a estudiar teología, etcétera. Has hecho neurología. Sí. ¿Eres doctor en neurología? Sí, bueno, sí, la especialidad la tengo hecha en neurología, exacto. Es que, bueno, la carrera de medicina son 6 años y después cada uno se especializa en un aparato, un sistema o en un aspecto de la medicina, en el corazón, en el sistema nervioso, pues yo escogí neurología. Una carrera interesante. La verdad es que es muy bonita, sí, sí. Bueno, yo he leído pues, someramente acerca de la neurociencia y es un mundo fascinante. Sí, hay mucha investigación ahora Es mismo. muchísimo, ¿no? Alguien leía en alguna parte que decía que sabemos más del cosmos, del universo, que del cerebro. Bueno, No sé si eso se ajusta a la verdad o no. No sé hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay muchísima investigación y que probablemente este siglo XXI sea el siglo de las neurociencias, ¿no? Hay mucho dinero invertido y es verdad que hay muchas cosas que se desconocen. Desde luego, dentro de lo que son los aparatos y sistemas del ser humano, probablemente el cerebro sea el más desconocido, esto seguro. Lo que ya sea a nivel comparativo ya, no sé. Sí, yo me imagino que es una manera ilustrativa de hacer ver lo fascinante que es el tema Sí, de la... es todo un mundo, es todo un mundo. El cerebro es el único órgano que tiene 3 especialidades, ¿no? Porque no sé, el pulmón es neumología o como mucho cirugía torácica, pero el cerebro tiene neurología, tiene psiquiatría, neurocirugía y si me apuras también psicología y neuropsicología, o sea que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Bueno, por ahí he escuchado hablar de neuroteología. Sí, o sea, yo creo que en esto hay un poco De fantasía. sobrevaloración en general, porque hoy en día todo se le pone el prefijo neuro y parece que le estás dando de una cierta entidad, ¿no? Hay neuroeconomía, neuropedagogía, lo que quieras, ¿no? O sea, yo no digo que no haya una base neurofisiológica en muchos de estos aspectos de la realidad, pero creo que en el fondo esa realidad no se reduce a su correlato neuroanatómico o neurofisiológico y por otra parte que en el fondo lo que se pretende con esto es dar una cierta validez, ¿no? Darle una carta de ciudadanía a muchas cosas que no parecen científicas, ¿no? Parece que pones el neuro delante y ya le estás dando una cierta altura que no poseía antes. Y... Bueno, en el caso de la teología, tú como conocedor de la neurociencia y ya a esta altura también de la teología, ¿encuentras alguna correlación entre ambas ciencias? ¿Qué puede aportar una a la otra? Bueno, sí, o sea, por un lado, conocer bien el cerebro nos permite entender bien cómo funcionamos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno lee la escritura, la mayor parte de las veces que se habla del corazón del hombre, de la voluntad del hombre, todo esto que se identificaba con el miocardio, ¿no? Con el corazón, por así decirlo, en el fondo hay que extraerlo de aquí y proyectarlo sobre el cerebro, ¿no? O sea, es un poco el órgano que hace de soporte para toda nuestra capacidad de abstracción, de discurso, de narración y también para la narración y el discurso teológico, por supuesto. Entonces, entender bien el cerebro nos ayuda a realizar cualquier tarea filosófica o teológica, ¿no? Pero es verdad que no lo agota, no puedes reducirlo solo a eso. En la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento encontramos muchas alusiones a la mente, por ejemplo. Y hay veces que se ha relacionado a la hora de interpretar mente-cerebro. Y luego también está el tema de la conciencia, que para algunos es como la frontera, ¿no? El límite con el que se topa la ciencia. Porque la conciencia es algo que está ahí en el ser humano y sin embargo no pertenece a esta realidad física, medible, material. Sí. Entonces parece como que ese es el último escollo al que se enfrenta la ciencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, me parece que es interesante la visión también de la neurociencia para poder, yo creo, favorecer también, ¿no? la aproximación a los textos bíblicos. Eso es un plus que tienes tú.
a la hora de hacer exégesis. Bueno, mucho decir esto, pero... Bien, y bueno, a mí me causa curiosidad qué es lo que hace que un hombre ya con una carrera como la tuya, una carrera de ciencia neuronal, decide colgar ¿cómo se dice? La batona, el mandil, La bata la de bata, médico, quieres decir. la O sea, bata el de fonendoscopio médico y la bata. Sí. para ir en busca del sacerdocio, de abrazar la vida de un ministerio, de un llamado a la fe. Mm. Bueno, en primer lugar, como te decía, en mi casa todos mis hermanos han hecho estudios de ciencias, mis padres también, mi madre es médico también y mi padre es ingeniero, o sea que nunca hemos visto realidades antitéticas o excluyentes con la fe y la vida de la ciencia y del ejercicio de la razón, etcétera. O sea que en ese sentido yo nunca lo he planteado como una cosa u otra, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, surge de una manera muy gradual, muy procesual, ¿no? Muy poco a poco, a raíz del encuentro con Dios, ¿no? O sea, yo pues poco a poco fui viendo a través de muchos acontecimientos, en la oración, en la Eucaristía, etcétera, como Dios me estaba llamando a algo distinto, ¿no? Yo en principio estaba haciendo un poco un check de todo lo que quería hacer a lo largo de mi vida y sin embargo eso pues no me estaba satisfaciendo, ¿no? Yo no encontraba el descanso ahí y sin embargo lo otro poco a poco se iba ganando corporeidad, materialidad, ¿no? Y la idea de ser sacerdote pues me daba mucha paz, ¿no? Además el contacto con sacerdotes, amigos, etcétera, pues también fueron potenciando que esta realidad fuese tomando forma, ¿no? Bueno, y ahora viviendo esta experiencia, ¿hay algún indicio de arrepentimiento o todo lo contrario, más bien te reafirmas en la decisión tomada? No, ya llevo 4 años formándome para ser sacerdote. En conjunto, yo puedo decir que he encontrado en primer lugar el encuentro con Cristo, no tanto en la vocación concreta a la vida sacerdotal, una paz y una alegría que para mí eran desconocidas, ¿no? Y que luego esto se concreta en una llamada particular al sacerdocio. Y por otra parte sí, o sea, hay muchos momentos de nostalgia, se echan de menos cosas. Yo antes pues eso, he echado de menos Barcelona, antes viajaba mucho, durante la residencia también hice una estancia formativa fuera en Estados Unidos, pues todos esos aspectos así más golosos y más atrayentes, el tener un sueldo, etcétera, pues claro que se echan de menos y especialmente pues cuando uno no está bien, ¿no? Pero en conjunto el balance es muy positivo y por otra parte yo sí que me regala el tener la certeza de que pues poco a poco y con mucha pobreza y con mucha debilidad pues estoy haciendo su voluntad, ¿no? Aunque pues no implica un cierto despojo y un cierto renunciar a cosas que me gustan y que en sí mismas no son malas. Después de esta experiencia y de este periodo de 4 años, un periodo que sigue, ¿no?, en el proceso, no ha terminado, y que implica, pues, por una parte, una vida en comunidad y a su vez una renuncia a muchas cosas, como has mencionado, ¿no? Esa renuncia que en su balance, tú has dicho, hay una valoración positiva, tiene una aspiración más allá del sacerdocio, es decir, más concreta, quiero decir, concreta no solamente a ser sacerdote, sino de cara a desarrollar un ministerio más concreto. Bueno, la verdad es que cuando uno entra en el seminario se pone a disposición de la iglesia, o sea que yo no tengo un proyecto personal trazado, no, en absoluto. Otra cosa es que hayan cosas que te resulten más atrayentes que otras, ¿no? Pues yo, pues por mi carácter, que soy más tímido, más introvertido, hay cosas que me costarán más, pero eso tiene que ver más con las limitaciones que uno tiene y las fortalezas que uno tiene que con el hecho de que yo tenga claramente unos pasos, ¿no?, a realizar. No, yo creo que entra dentro de los planes de ser sacerdote el poner tu vida en disposición a lo que la iglesia quiera. O sea que no. Hay cosas que me dan más miedo, cosas que me resultan más ilusionantes, pero no tengo un objetivo particular. Sí, porque en esta vocación tienes que estar dispuesto a, pues no sé,
al hecho, por ejemplo, de ser enviado a un sitio desconocido para ti. Ha habido Sí. unas experiencias pues, que a lo mejor te Sí, pueden... desde lo pequeño hasta lo grande, ¿no? De hecho, en la vida del seminario ya pasa esto. Te van enviando de pastoral a alguna iglesia, a alguna parroquia concreta que a lo mejor tú no conoces, con un párroco del que tú no sabes nada, con gente, y vas allí. Y la verdad es que en general tienes la sensación, si te fías y te dejas hacer un poco, de que, pues eso, Dios te precede y además la iglesia también es madre y piensa en ti, o sea, y te conoce y sabe tus necesidades y todo esto, ¿no? Pero sí, sí, se te puede enviar a estudiar un tiempo fuera o a ejercer una pastoral misionera un tiempo, pero vamos, la verdad es que el abanico es enorme Es enorme. y también ponerte a pensar en eso creo que no tiene mucho sentido porque es mucho esfuerzo invertido y para algo que va a ser toda una sorpresa, seguro. Sí, lo importante es tomar la cruz y seguir a Cristo. En definitiva es eso. Ya para ir concluyendo, Fernando, alguien que nos mire y de pronto también es una persona, digamos, de ciencia, tal. ¿Tú qué le dirías a alguien? Porque a veces nos podría resultar como más fácil predicarle de Cristo a alguien, no sé, propenso a acoger la fe, tal, pero una persona que quizás más escéptica, porque siempre basa su posible creencia en argumentos racionales, en argumentos científicos. Tú, como hombre de ciencia, qué mensaje podrías transmitir a ese tipo de persona que de pronto nos ve? Hay una incoherencia, una incompatibilidad entre la ciencia y la fe. No, o sea, yo en primer lugar creo que con respecto a esto hay que vivirlo con mucha naturalidad, ¿no? O sea, sin complejos y sin ningún tipo de sentimiento de inferioridad con respecto al hombre científico, por así decirlo. Aunque en primer lugar ese hombre como tal aséptico no existe. Todos tenemos una serie de creencias, sean religiosas o no, que no devienen, ¿no? Que no surgen de postulados científicos, ¿no? O sea, uno no se basa en la ciencia para querer a sus padres o para escoger una carrera u otra o para comenzar una relación con una chica, eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que son dos discursos racionales, los dos, que no son excluyentes, sino que al contrario se ayudan uno a sí mismo, ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo II, son como las dos alas que permiten al hombre, ¿no? Este ícaro, acercarse a la verdad. Y en ese sentido se enriquecen mutuamente, ¿no? Ahora, creo que también es muy importante no que se comporten como compartimentos estancos, pero que cada uno sea consciente de sus límites, ¿no? Por un lado, que la ciencia no pretenda extraer conclusiones que van más allá del ámbito de lo que le es propio, de la experiencia, pero tampoco que la teología procure inmiscuirse en postulados científicos, ¿no? Y hay muchos autores que lo hacen bien eso, ¿no? A mí, en ese sentido, me gusta, por ejemplo, seguir a un youtuber que habla de filosofía bueno, él es filósofo por la Universidad de Navarra y él es muy bueno tratando o sea, discutiendo los discursos filosóficos de científicos, ¿no? O sea, científicos que pretenden inmiscuirse en el ámbito de la filosofía y de la teología y que cometen errores de bulto, ¿no? O sea, que meten la pata de un modo evidente precisamente porque intentan hacer lo que durante mucho tiempo también ha hecho la Iglesia y la teología, ¿no? Que es ir más allá de lo que son capaces de decir, ¿no? Bueno, luego hay temas como por ejemplo el tema de el origen del universo, que requieren también diálogo entre lo que es ciencia, filosofía y religión. Porque, como tú hablabas antes, hay unos límites de cada una y parece ser que cada vez se hace más necesario ese diálogo para poder dar una explicación más completa acerca del origen del universo. Porque claro, cuando tú contrapones creacionismo a evolucionismo, pues obviamente ya hemos demarcado, digamos, el desacuerdo, ¿no? Pero en un diálogo en el que cada parte aporte una visión, yo creo que puede ser muy interesante para hacer una explicación más plena, más completa. Sí, lo que pasa es que yo creo que no hay que utilizar el dato revelado para intentar abordar las realidades empíricas, ¿no? E interpretarlas en un sentido científico. Eso no quiere decir que sean mentira, sencillamente, o sea, que nunca estuvieron planteadas desde las premisas de la ciencia moderna. Básicamente porque cuando se escribe
la Biblia, la Escritura, no existe la ciencia moderna tal y como la conocemos ahora. Entonces, sí que es verdad que dentro de eso hay toda una corriente sapiencial y pues es una sabiduría humana que sirve para interpretar la realidad, ¿no? Y de hecho la ciencia en el fondo lo único que nos ofrece es otra interpretación de la realidad que siempre es imperfecta, que siempre se está reajustando, o sea que en el fondo yo creo que hay que verlas como esto, ¿no? Pues eso, como intentos hermenéuticos, cada una con sus fortalezas y sus debilidades, y que muchas veces se nutren, ¿no? Hay una cierta porosidad entre las dos y se enriquecen mutuamente, pero sin pretender suplantar a la otra, ¿no? Sin intentar tomar el dato revelado como dato científico, ¿no? O fenoménico, etcétera, pero tampoco intentando interpretar los datos de la ciencia para usarlos como un ariete contra la teología. De hecho, es que la mayor parte de los teólogos ya no están en esta línea, ¿no? Y tampoco creo yo de los científicos que son rigurosos. Muy bien. Bueno, ya para concluir, te iba a pedir dos obras precisamente que recomendaras para aquel que quiera incursionar en el conocimiento de la fe, de nuestra fe cristiana y de la filosofía. Pero aprovechándome de que eres un hombre de ciencia, pues si te apetece, si se te antoja, recomendar un libro que tenga que ver, pues no sé, con el ámbito científico, estás en tu libertad. Entonces, ¿qué libros podrías recomendarnos? Que tú dices, mira, pues a mí me han gustado estos y bueno, pues yo creo que estos son interesantes para leer. Sí, bueno, así como obras breves y más o menos atrayentes o divertidas, sobre todo para alguien que no esté muy metido en este tipo de discursos. A mí de filosofía me gusta mucho Verdad y Mentira en sentido extramoral de Nietzsche, porque bueno, la prosa de Nietzsche es súper ágil, es divertida, es ácido, es irónico y además de meterse con toda la cultura occidental, etcétera, precisamente por lo que hablábamos antes, también hace un análisis muy crítico del cientificismo, ¿no? Y esto estamos hablando ya pues, del siglo XIX, ¿no? Y se lee muy bien, la verdad es que a mí más te ríes, ¿no? Empieza con una especie de fábula, es muy ameno y muy ágil su lectura. Y pues, a nivel de teología quizás también las Confesiones de San Agustín, ¿no? Que es como un clásico muy clásico, que además es muy breve y que de una manera biográfica narra un poco el encuentro con Dios, ¿no? Yo creo que y la repercusión que tiene en él. Yo creo que ayuda mucho porque o sea, es muy sólido a nivel teológico, pero a la vez es fácil de leer, ¿no? Para alguien que no esté metido mucho más. También porque te permite identificarte claro, con él, ¿no? Al ser biográfico no es tan árido como una suma teológica o como cualquier otra obra de teología que sea más específica sobre un tema concreto, ¿no? Esto es en el fondo el encuentro con Dios narrado por un hombre muy inteligente, ¿no? Y que tiene una capacidad de autoanálisis enorme. Sí. Bueno, Fernando, te agradezco por el testimonio que nos has compartido. Te emplazo a que nos puedas aportar algo más en un futuro. Quedas invitado de antemano. Me gustaría en un momento dado pues tratar temas más concretos, pues quién sabe también un poco relacionado a tu especialización como médico en neurología. Y bueno, hay un mundo de posibilidades para poder manejar temas y tal. Sé que desde ya quedas invitado. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, por mi parte no es más. Agradecidos por la colaboración de Fernando. Y bueno, nos despedimos con la idea de que nos podamos ver en un próximo vídeo con nuevos contenidos y con un mensaje que siempre sea un mensaje edificante para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Chao.